Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Luisa Virginia Hernández Ariano. Mi número de carnet es 9614-014675. Vamos a hablarlo del que es el capítulo 3 y 4, que es la gestión, el acta de constitución y la gestión de la confusa fase inicial. Motiva a tu equipo, controla los objetivos, obtén resultados. Primero vamos a hablar de los objetivos. En el capítulo 3 explica que un proyecto necesita objetivos concretos, medibles, desde el acta de constitución y no ideas vagas como mejoras al servicio al cliente. Cuando los objetivos son claros, cada persona los interpreta a su manera y y eso no va a generar malos entendidos. Las expectativas que existen dentro de los diferentes grupos y hay que estar en revisión constante al final de cada uno de los proyectos. En el ejemplo, en este capítulo nos da un ejemplo de Lila y Pil que muestra justamente esto. Al no tener metas claras desde el inicio, el equipo cumplió lo que ellos mismos definieron, pero no lo que la dirección esperaba. Por eso definir bien los objetivos de forma concertada es el primer paso para que un proyecto tenga éxito. Cuando hablamos de calendario, todo proyecto necesita tener un calendario o cronograma porque no puede quedar abierto indefinidamente. El capítulo señala que hay dos formas de manejar el tiempo. En algunos proyectos la fecha límite es fija y se ajusta al alcance de eso, ¿verdad? Sin importar cuántas funciones logre cooperar. Los alcances debe ser fijo y entonces el calendario se calcula después. Cuando el equipo ya desglosó las tareas y estimó cuánto tomará cada una de las tareas, en cualquier caso, el acta de constitución siempre debe incluir una fecha de límite razonable que puede ajustarse conforme al equipo va conociendo mejor el trabajo. El alcance, cuando hablamos del alcance, se define que esté incluido en el proyecto y que no. Como el tiempo, los recursos siempre son limitados, el capítulo recomienda hacer una lluvia de ideas como partes interesadas para decidir juntos los límites del proyecto. Una forma útil de pensarlo es dividir el acta de constitución en dos partes, los fines los fines y lo que el patrocinador espera lograr, el proyecto, los medios para lograrlo y que normalmente crea el gestor de proyectos. Es importante que el patrocinador apruebe ese plan para evitar los malentendidos que vimos en el punto en el objetivo. El acta de constitución, cuando está bien hecha, funciona como un mapa de carreteras para todo el equipo. Tenemos la siguiente que es alcance. Aquí está. La gestión de la confusa fase inicial. Esta es el tema central pues, del capítulo número 4, al inicio de un proyecto complejo. Existen muchas incertidumbres, no siempre se sabe con precisión qué se debe construir, para quién o cómo. El capítulo lo que hace es explicarnos que a diferencia de la gestión de proyectos tradicionales, donde se busca eliminar toda incertidumbre desde el principio, en los proyectos actuales, por ejemplo, el desarrollo de productos, sistemas informáticos, mejoras de procesos, la incertidumbre no puede eliminarse por completo. Por eso es clave no lanzarse directo a la ejecución. Primero hay que invertir tiempo en entender bien el problema real de buscar soluciones, porque estos primeros pasos, la confusa fase inicial, tienen un impacto desapropiadamente grande en el resultado final del proyecto. La siguiente, reúne pronto a tu comunidad. Una de las recomendaciones más prácticas del capítulo 4 es involucrar cuanto antes a todas las partes interesadas.
Es decir, a las personas, el grupo, el proyecto podría afectar, pedirle su opinión desde el inicio y ayuda a entender mejor las necesidades reales y el verdadero alcance del problema, que casi siempre resulta ser más amplio de lo esperado. Además, cuando las personas sienten que sus ideas fueron tomadas en cuenta desde el principio, están más dispuestas a apoyar un proyecto más adelante, incluso cuando ese proyecto implique ceder poder de decisión. En resumen, escuchar temprano genera compromiso, facilita caminar cuando el proyecto avanza. Trabaja en orden inverso. Esta estrategia consiste en imaginar primero cómo se vería el resultado final de un proyecto y luego trabajar hacia atrás para definir los pasos necesarios para llegar ahí, ajustando según el tiempo, presupuesto y contexto disponible. El capítulo lo que hace es explicar que esto es distinto al enfoque tradicional, que parte de la situación actual y busca mejorarlo poco a poco. Este método tiende a generar solo pequeñas mejoras que se quedan cortas frente a lo que realmente se necesita. Sé la voz de la razón. Al cerrar la fase inicial, el gestor de proyectos ya tiene una idea bastante realista de cuánto tiempo y recursos tomará el trabajo y muchas veces esas cifras es mayor a lo que el patrocinador esperaba. El capítulo insiste en que el gestor tiene la responsabilidad de comunicar esa realidad desde el principio, aunque implique decepcionar un poco al patrocinador con expectativas más ajustadas. Las ideas es que es preferible ser honesto y realista desde el inicio y luego superar esas expectativas. En conclusión de lo que aprendimos en el capítulo número 3, pues es que un acta de constitución bien elaborada con objetivos claros, un calendario razonable y un alcance bien delimitado y aprobado por el patrocinador es la base que evita conflictos, malentendidos y retraso durante todo el proyecto. Como gestores de proyecto no basta con recibir instrucciones generales, es nuestra responsabilidad hacer las preguntas necesarias para concretar los fines antes de empezar a ejecutar, porque un buen inicio en papel ahorra muchísimo problema más adelante. Y en el capítulo número 4, la gestión confusa, la conclusión nos enseña que la incertidumbre al inicio de un proyecto no es un obstáculo que hay que eliminar a toda costa, sino que una etapa que hay que gestionar con paciencia e inteligencia, reunir pronto a las partes interesadas, pensar en el resultado ideal y trabajar en orden inverso y ser honestos con las expectativas desde el principio. Son prácticas que reducen el riesgo de fracasar y aumenta la probabilidad de que el proyecto realmente cumpla su propósito. Gracias por su atención. Feliz tarde.